¿Por qué no me ayuda a darle gracias a Dios por la lección de esta mañana de adoración? Nuestro hermano Beto está fuera el día de hoy, pero nuestro hermano Benjamín, Ruby y el equipo nos hicieron el favor de dirigir. A pesar de los problemas de salud, a pesar a veces de las dificultades, Dios es fiel. Dios es bueno y Dios mantiene su iglesia creciendo. Pastor Randall, gracias por su dirección hoy también. No sabíamos que sabía tocar el piano, pero lo toca re bien, ¿verdad? Gracias, Randall. Thank you. I'm saying that we didn't know you play the piano, but you do it quite well. Very nice. Thank you. Pastor Randall nos ayuda en la dirección de la iglesia aquí en adoración y es un privilegio ser parte de un equipo. Hermanos, cuando crecemos, a veces hay dificultades, a veces hay retos. Los crecimientos siempre vienen con retos, pero también trae grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Hemos estado hablando en el libro de los Hechos en las últimas semanas acerca de cómo es que Dios es el que crece a la iglesia. Vez tras vez en el libro de los Hechos vemos a Dios intervenir por medio de su Espíritu Santo, formando personas a imagen de Cristo para que ellos puedan llevar el evangelio a otros. Y cuando vivimos para Jesús, Dios hace lo que solamente Dios puede hacer. Ahí en el libro de los Hechos dice, Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El crecimiento de la iglesia no es el resultado de una técnica espiritual, no es el resultado de la mercadotecnia, no es el resultado de simplemente nuestras vidas. Es el resultado milagroso de la obra de Dios en cada uno de nosotros, llamando a aquellos que quieren seguir a Jesús a responder al evangelio. Es la obra de Dios, es un milagro. El crecimiento es la obra de Dios. Pero la realidad de las cosas es esta. Dios quiere que nosotros crezcamos. ¿Estás creciendo tú? Y si estás creciendo, ¿de qué manera estamos creciendo? El día de hoy quiero hablar contigo acerca del crecimiento espiritual. Vamos a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirlo. Seguramente tú has oído en alguna vez esta frase, las cosas saludables crecen. ¿Lo has oído antes? Las cosas saludables crecen. Dios hizo la vida para crecer. Como seres humanos nacemos, crecemos, maduramos, nos reproducimos y después morimos. Los seres vivos crecen, es parte de la manera en que Dios ha creado la vida. Dios nos hizo para multiplicarnos. Desde Génesis capítulo 1, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, dice la Biblia, Dios los bendijo y les dijo, ¿qué les dijo? Multiplíquense, sean fructíferos, llenen la tierra. Dios los bendijo y la bendición era multiplicar la vida que Dios les había dado. Las cosas saludables crecen, pero no todo lo que crece es saludable. Hay cosas que crecen, pero no son saludables. Esta semana, investigando un poquito acerca del crecimiento del cuerpo, me tropecé con un reporte médico acerca de cosas que crecen en el cuerpo, pero que no son necesariamente saludables. Cosas como el cáncer. El cáncer crece. El cáncer crece, de hecho, de manera descontrolada. El cáncer crece para llenarlo y consumirlo todo. El cáncer forma sistemas de células inmortales que existen solamente para sí mismas y poco a poco consumen los recursos del cuerpo. A diferencia de los órganos y las células que tenemos en nuestro cuerpo, nuestras células se regeneran y se renuevan regularmente. El cuerpo que usted tiene ahorita es una réplica de un cuerpo que tuvo antes porque su cuerpo está constantemente reciclándose y renovándose. Sus células se multiplican y reconstruyen sus tejidos, sus sistemas. Pero las células cancerosas no son así. Las células cancerosas existen por sí mismas y muchas de ellas, los expertos dicen, son inmortales. Existen para consumir los recursos del cuerpo. Pero lo interesante acerca de eso es esto. Los tumores, los sistemas que ellos forman, una definición de un tumor es esta. Un tumor es un crecimiento abnormal de células que sirve no propósito en el cuerpo, no tiene propósito. Los tumores crecen en el cuerpo sin un propósito más que su propia satisfacción y su propia existencia. Mire cómo Dios ha hecho el cuerpo. Dios ha hecho nuestro cuerpo humano para crecer y está compuesto de muchos sistemas y órganos. Sus ojos, su cabello, sus uñas, su páncreas, su hígado, su corazón, sus pies, sus uñas, todo en su cuerpo está organizado y tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de cada parte de su cuerpo? Contribuir en cierta función al bienestar y salud
de todo el cuerpo. Cada órgano que usted tiene en su cuerpo tiene el propósito de contribuir al bienestar del resto de su cuerpo. No hay órganos aislados. Todo tiene una conexión y funciona armónicamente para promover la salud de todo el cuerpo. Todo menos el cáncer. Cuando usted tiene cáncer, el cáncer empieza a consumir los recursos del cuerpo, porque el cáncer es como los que juegan ese juego, ¿verdad? Toma todo. Siempre toma todo y nunca pone nada. El cáncer siempre toma. Y es así como nuestro cuerpo acaba invadido de células egoístas que solamente consumen los recursos hasta que su cuerpo ya no puede proveer lo que esas células necesitan y todo es consumido y todos mueren. Cuando vamos del crecimiento de la iglesia, es importante entender que no todos los tipos de crecimiento son saludables. En el ministerio de Jesús atraía a muchas multitudes porque la gente venía a ver qué sacaba de Jesús. Gente con necesidad se acercaba a Jesús porque buscaban la satisfacción de sus necesidades y deseos. Gente enferma venía para ser sanada. Gente afligida espiritualmente venía para encontrar descanso y consuelo. Gente hambrienta venía porque Jesús les daba de comer. Jesús vino para dar. Porque dar es la definición del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo. El amor da. Dios vino a darnos. Pero algunas veces, como decimos en México, ¿verdad? A veces nos dan la mano y nos agarramos la pata. A veces de lo que se nos da, no tiene uno llenadero. Y lo único que uno quiere es más y más y más, porque venimos de un mundo egoísta donde nuestra mentalidad natural sin Dios es primero yo, luego yo y al último yo. Venimos para consumir. Y si podemos consumir a los que están alrededor o a Dios mismo, lo vamos a hacer en nuestro egoísmo. Pero Jesús vino a cambiar eso. ¿Y cómo es que Jesús lo cambia? Lo cambia a través de la regeneración de nuestro corazón. Cuando nos convertimos a Jesús, cuando el evangelio viene a nuestras vidas y lo creemos, Dios nos hace nacer de nuevo y Dios comparte su ADN con nosotros. Dios nos equipa para ser personas que primero recibamos de Dios y luego de lo que Dios nos da, Dios llena nuestra copa y nos da para compartir con otros. Cada domingo decimos eso en nuestra misión, ¿no? Existimos para glorificar a Dios, multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos, a todas las personas a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vidas y ¿qué más? Y da vida. ¿Se fija ese proceso? Cuando usted y yo seguimos a Jesús, Dios nos da una nueva vida, es de por vida. Dios no nos la va a quitar. Dios va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, dice Jesús a sus discípulos. Dios va a estar con nosotros toda la vida, pero nos va a empezar a transformar para que nuestra vida sea como la suya. Va a haber un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de deseos. Y vamos a pasar, escúchame bien importante. Cuando ya eres creyente, estás convirtiéndote en un discípulo, aprendiendo a obedecer la palabra de Dios, vas a pasar de ser una persona que nada más dice dame, dame y recibe, a una persona a la que Dios le da, pero le da más que suficiente para compartir. Vas a pasar de recibir al dar, del demandar al compartir. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando empiezas tú a dar, para la gloria de Dios, para la bendición de otras personas, para cuidar a aquellos que Dios te ha encomendado, tú te pareces cada vez más a Jesús cuando tú das, cuando tú te das a ti mismo para la obra de Dios. Y así es como el crecimiento de las cosas saludables en la iglesia deben crecer. Pero aún así, como vimos la semana pasada, capítulo 5, Pastor Roberto compartió acerca de aquellos que tienen otras agendas. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Aquellos que querían simplemente exaltarse a sí mismos. Hay cánceres todavía, algunas veces incluso en medio de la iglesia, que no han crecido y madurado espiritualmente y solamente vienen para ver qué sacan a veces de Jesús. ¿Cómo vamos a crecer como iglesia? Si tienes su Biblia, vamos a hablar hoy acerca del crecimiento que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cómo crecemos de la manera que Jesús quiere para ser saludables? La pregunta es esta en Hechos 6. ¿Cómo es que los discípulos de Jesús crecen para convertirse en discipuladores? ¿Cómo es que crecemos para multiplicarnos espiritualmente? En otras palabras, ¿cuándo es que maduramos lo suficiente para compartir lo que Dios nos da con alguien que todavía no ha madurado?
cómo nos multiplicamos espiritualmente. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras en Hechos 6. En un momento lo vamos a leer, pero el día de hoy vamos a ver 3 cosas. Primero, para que tú puedas crecer y madurar en un discipulador, tú tienes que ser parte de una cultura muy específica, una cultura que, como vamos a ver en un momento, valora ciertas cosas. Primero, eres parte de una comunidad que valora ciertas cosas. Segundo, tú vas a recibir una invitación de Dios de una manera inesperada para que tú te unas a su obra y tú puedas servir con Él. Y tercero, algo tiene que pasar dentro de ti para cambiar de recibir a dar. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de nuestro crecimiento. Los discípulos de Jesús se convierten en discipuladores ¿cuándo? Hechos capítulo 6, versículo 1, dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Se levantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Es crecer fácil? ¿Es el crecimiento algo fácil? Mira lo que dice el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. La iglesia en Jerusalén está creciendo como el resultado de la vida imparable e irresistible del Espíritu de Dios. Nada va a detener la obra de Dios. Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El evangelio iba a iniciar la transformación de la humanidad en Jerusalén, pero se iba a extender a convertirse en el movimiento más grande y poderoso que el mundo ha visto. Pero empezaba ahí en Jerusalén. Y en Jerusalén es donde comienza este crecimiento, pero cuando Dios está obrando y los discípulos se multiplican, empiezan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas quiero pensar como esos retos de crecer. Cuando los mis discípulos se están multiplicando, empieza a haber quejas, empieza a haber conflicto entre los discípulos, pero esto es parte del crecimiento. Para que los discípulos de Jesús se conviertan en discipuladores, para que se multipliquen, lo primero que tiene que pasar es esto. Tienen que ser parte de una iglesia donde el crecimiento es valorado y desarrollado. Quiero que note cómo Lucas documenta el crecimiento de la iglesia, porque crecimiento es lo que Dios había prometido que iba a suceder. El evangelio iba a llenar el mundo. El Señor Jesús mismo en las parábolas dijo cómo iba a crecer el reino, ¿se acuerdan? Es como una semilla de mostaza pequeña, pero crece y se convierte en un árbol. Es como la levadura que se esconde en la masa hasta que todo está leudado. Jesús dijo que su pueblo iban a ser un pueblo que iban a llenar el mundo con el evangelio, y una gran cosecha iba a venir. Esta cosecha ya está sucediendo en el libro de los Hechos. Hay cosas interesantes en este contexto. El evangelio comienza en Jerusalén, pero si usted se acuerda en Hechos 2,
Personas de todo alrededor de Jerusalén habían venido de diferentes áreas a adorar para la fiesta de Pentecostés y para la Pascua. Había personas de todas partes y los judíos eran personas que vivían no solamente en Jerusalén, sino en todo el mundo antiguo. Y muchos de ellos habían crecido en contextos donde no solamente era la cultura de Jerusalén la cultura predominante. De hecho, los de Jerusalén se jactaban que ellos eran hebreos de hebreos, eran los de veras. Pero allá afuera había otros que con México a veces llaman a personas hispanas en los Estados Unidos, eran más bien pochos, ¿verdad? Es pochos, todo tipo de nombres la gente inventa para personas que no son como ellos esperan que sean. Estereotipos, nombres común. A estos les llamaban los helenistas. ¿Quiénes son los helenistas? Los helenistas eran judíos que vivían en el Imperio Romano, pero tenían una cultura más bien griega, que como los judíos de Jerusalén eran personas como las personas que vivían en Alejandría, como las personas de las que hay un conflicto más tarde que habla este pasaje. Pero esas personas eran bilingües o trilingües. Eran personas que hablaban diferentes idiomas, eran personas que tenían conexiones comerciales y muchos de ellos eran ricos, pero no eran los que vivían en Jerusalén. Y había cierta tensión cultural. ¿Le suena esto familiar a usted? En nuestra comunidad hispana tenemos personas que crecieron en Latinoamérica y su primer idioma es ¿qué? Español. Su primer idioma y muchas veces su único idioma es español. Pero luego tenemos familias que son segunda, tercera generación aquí en Estados Unidos, que han emigrado aquí o que han vivido aquí desde mucho tiempo y sus hijos puede que hablen inglés y español. Inglés porque aquí es donde han crecido y han sido educados, y español porque sus padres les hablaron español desde pequeños. Pero todavía más, hay matrimonios mixtos, ¿verdad? Mi esposa es de Minnesota, güera, ojos azules, mis niños parecen arcoíris. Ella habla suficientemente español para meterse en problemas, se casó conmigo, ¿verdad? Pero no habla español. Mis niños están aprendiendo español en la escuela y les estoy ayudando porque yo siempre fuera de la casa cuando estaban pequeños. Muchas necesidades, muchos retos diferentes. Y en los retos de la diversidad cultural de las personas que conforman la iglesia, va a haber necesidades que pueden ser parte del conflicto interpersonal. Pero no se equivoque, el crecimiento es bueno, pero hay que saber cómo manejarlo. Por ejemplo, en nuestra comunidad hispana, ¿cómo le vamos a hacer para conectar con personas que solo hablan español cuando tienen niños que solo hablan en inglés? Muchos de nuestros niños y jóvenes ya no vienen a la iglesia porque la verdad no entienden en español. Entienden en inglés porque aquí han crecido. Pero nuestros valores y la cultura y la iglesia tiene que ser una comunidad donde todos entiendan que somos bienvenidos. Dios nos ha llamado a ser una iglesia para toda nación y toda generación. Anglos, hispanos, hermanos, en esta iglesia tenemos personas desde Alemania hasta Latinoamérica, de Brasil, de El Salvador, de todas partes, de todas partes. ¿Cómo le vamos a hacer para crecer juntos? Bueno, lo primero es que tenemos que entender que la iglesia es un lugar donde no nos pertenece a nosotros. Esta comunidad le pertenece a Dios y esta comunidad es una comunidad que tiene que crecer. Por lo tanto, tenemos que hacer espacio para otros. Y no solamente tenemos que hacer espacio, tenemos que ir e invitar a otros a ser parte de la familia de Dios. Esta familia, la iglesia, es una iglesia que valora el crecimiento de dos tipos. Primero, crecimiento cuantitativo, crecimiento numérico. Los números son importantes porque los números dicen una historia. La historia del poder de Dios de transformar nuestras vidas en discipulado. Cuando el cuerpo de Cristo es saludable, el cuerpo de Cristo va a alcanzar gente. Cuando el cuerpo de Cristo no alcanza gente, es porque muchas veces estamos cómodos. Mire lo que sucede aquí, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál es el problema? Usted se acuerda varios pasajes, y usted los tiene en sus notas. En Hechos 1:12, 120 discípulos están orando en el aposento altos. Luego en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, nace la iglesia. Primer sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, ve el resultado en Hechos 2:41 de 3,000 personas que se convierten a Cristo. 3,000 personas. ¿Cómo los vamos a cuidar y discipular?
Bueno, en Hechos capítulo 2, usted ve a los primeros creyentes haciendo sacrificios, recibiéndolos en casas para compartirles la doctrina de Cristo y discipularlos. Si usted lee 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15 nos dice que había más de 500 hermanos reunidos una vez cuando Jesús en ese espacio de 40 días se apareció después de su resurrección. Piensen los números por un momento. Jesús escogió a los 12. Entre los 12, él tenía 3 más cercanos, pero uno Jesús, sus 3 más cercanos, luego los 12. Luego 70, dicen los evangelios, luego 120 en el tiempo de Hechos, luego más o menos 500 en 1 Corintios capítulo 15, 3,000 en Hechos capítulo 2. ¿Qué está pasando aquí? A Jesús le interesa alcanzar a todos. Le interesan los números enormes, pero no sacrificando la relación personal. Para Jesús no es difícil juntar una multitud. De hecho, las multitudes en su ministerio se juntaban porque todo el mundo quería ver un milagro de Jesús, quería tener la sanidad de Jesús. Pero ¿sabes por qué Jesús enviaba a las multitudes hacia afuera? ¿Por qué las corría? Jesús las corría porque tú y yo es fácil que nos escondamos en la multitud y que nunca tengamos un encuentro personal con Él. Sí, tú y yo decimos, Jesús, pero estamos escondidos en la multitud sin nombre. En lugar de enfocarse en la multitud, Jesús llama a sus discípulos uno por uno y les dice, ¿quieres seguirme a mí? Si tú quieres seguirme a mí, vas a tener que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y sígueme. Seguir a Jesús como su discípulo va a tener un precio y este precio es un encuentro personal con Él. Los números que vemos en los evangelios en Hechos nos dicen que Jesús quiere invertir su vida. Jesús pasó 3 años con estos hombres y estas mujeres dándose a sí mismo para que ellos pudieran ser transformados, primero recibiendo para que después pudieran dar lo que Jesús les dio. De eso se trata la Gran Comisión. Ahora mira cómo funciona en Hechos. Si 3,000 personas se hubieran convertido en los evangelios cuando Jesús tenía los 12, ¿tú crees que 12 discípulos podían discipular 3,000 personalmente? ¿70? No. Jesús escogió a 12 y luego el grupo de los 70. Ahí le paró. 120 en Hechos, 500 después, donde tenía más influencia. Pero mira lo que sucede. Para el tiempo en que en Hechos 2 se convierte en 3,000 y hay un grupo de 500 seguidores, es 1 a 6. Podrás discipular a 6 personas. ¿Sí? Ya Dios está multiplicando la iglesia para que haya una transferencia de vida, no nada más una transferencia de cosas o conceptos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El crecimiento numérico dice una historia de cómo se multiplica la vida de Dios. Más que multitudes, ¿sabes cómo le llama Jesús a las personas que vienen a la iglesia? Fruto. El fruto sucede cuando una planta crece y madura, no es forzado. Cuando en su momento, como el Salmo 1 dice, el justo da fruto a su tiempo. Cuando el tiempo de Dios madura, los frutos vienen. ¿Qué significa? Que aquí, hermanos, el Señor nos está madurando y nos está preparando para que podamos reproducirnos. Es un tiempo de recibir para que podamos dar. Pero ahí viene la cosecha. Dios quiere que nos multipliquemos. Cuantitativamente los números importan porque los números hablan de la historia del discipulado, pero eso no es todo. Cada vez que el libro de los Hechos reporta un crecimiento numérico, se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. El libro de los Hechos también habla del crecimiento cualitativo, del carácter de las personas que conforman la iglesia. Mira, quiero que veas un par de cosas. Busca Hechos, por favor, 2:42. Quiero que veas qué clase de carácter es la que Dios está creciendo cuando los números aumentan. Porque si esto no te está sucediendo a ti, algo anda mal. Algo anda mal. Tú y yo tenemos que crecer más y más a imagen de Cristo, porque si no, corremos el gran riesgo de convertirnos en un cáncer espiritual. Que corremos el gran riesgo de sentarnos en una banca y consumir, pero nunca compartir con otros lo que Dios nos da. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te fijaste? ¿Cómo están creciendo los discípulos? Arraigados
en la palabra de Dios, perseverando en la doctrina de los apóstoles, orando unos por otros, partiendo el pan juntos, comiendo con alegría y sencillez de corazón. La palabra, la oración, la comunión del cuerpo de Cristo en la mesa del Señor. Eso es la iglesia. Si no estamos creciendo en la palabra, en oración, devotos al amor de Cristo unos con otros, entonces, ¿qué estamos haciendo? El crecimiento numérico y el crecimiento en carácter en el cuerpo de Cristo tiene que ser algo que es valorado y desarrollado en cada uno. ¿Por qué razón? Porque cuando tú creces y tú empiezas a madurar, cuando Dios te da para compartir, Dios te da para bendecir. Y esa es la segunda cosa importante para que tú y yo crezcamos. Los discípulos de Jesús se convierten en discipuladores cuando son desafiados a responder al llamado de Dios de servir, supliendo necesidades. Cuando tú eres parte de una comunidad que está creciendo, va a haber necesidades. Y la necesidad es el llamado y la invitación de Dios al servicio. Mira, por ejemplo, hoy, espero que notes, está más oscuro aquí adentro, ¿verdad? Dices, pastor, no pueden prender la luz, quiero leer mi Biblia y no veo bien. Nos encantaría prender la luz. El problema es que tuvimos una tormenta. Y a veces cuando tenemos una tormenta, el sistema eléctrico hace un desastre y ahorita no prendemos la luz. Es bien fácil que alguien después me mande un correo y diga, pastor, si a alguien le importa, por favor prendan la luz. Tratamos, pero vamos a tener que arreglarlo. A veces tú dices, ay, mira que Jesús está aquí, nadie levanta la basura. Le voy a decir al pastor, ¿verdad? Que al cabo es que para eso le paga uno. Para que tenga en este lugar, espera tantito. Cuando tú ves necesidades alrededor, tú tienes una de dos opciones. La primera es lo que sucedió aquí en el libro de los Hechos. Oye, me están desatendiendo. A mí nadie me ayuda porque soy hispano. Ah, si yo fuera esto, a mí sí, ¿verdad? No, espera tantito. Lo que está sucediendo aquí en el libro de los Hechos pudiera haber dividido la iglesia porque yo me estoy con los míos, tú te quedas con los tuyos. Pero si vamos a ser una iglesia para toda nación y toda generación, si somos hermanos y hermanas, ya no, dice el libro de Colosenses y en Gálatas, ya no es bárbaro, ni escita, siervo, ni el libre, hombre, mujer, judío, gentil, somos uno en Cristo. Somos una familia y cuando hay necesidades en la familia, tú tienes que tratarlas como tratas las necesidades de tu familia. ¿Es fácil criar a los hijos? Es difícil. ¿Por qué? Porque las necesidades pueden ser fuente de bendición o de conflicto. A veces simplemente comer con mis niños es difícil. Yo tengo 4. Con mi esposa y yo somos 6. Y a veces algo tan sencillo comer se puede convertir en una batalla. Cuando les empieza a pedir, oye, ayúdame a poner los platos. Ay, ¿por qué yo? O estamos empezando a comer y se están peleando los hermanos, ¿verdad? Y en lugar de ir la comida a la boca, acaba en el hermano. Ya empezaron a decirse cosas, a pelearse. Y luego alguien tiene un accidente y tira uno de los vasos y el agua por todos lados. ¿Y a quién le cae? Al papá. Y el papá tiene tan buen carácter que dice, oh hijo, gracias por hacerlo. Me da oportunidad de servirte. Déjame limpiarle. No, ¿qué hace el papá? Revienta, ¿verdad? Tú no te fijas y empieza uno. ¿Te fijas? Nuestro contacto unos con otros puede llevarnos a quejarnos, a lastimarnos, a maldecirnos, o puede llevarnos a rendirnos a nosotros en servicio a otros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los padres son a los que Dios ha puesto en una familia para dar a sus hijos hasta que ellos crezcan, maduren y puedan dar. Y cuando uno se da, ¿qué da uno? Su tiempo, sus talentos, sus tesoros. Uno da su vida para que alguien más pueda crecer. Mira, ninguno de mis hijos, cuando yo los corrijo, se me ha acercado a decirme, oh papá, muchas gracias por la sabiduría en corregirme. Aprecio tu corrección. Ninguno. A nadie le gusta tratar con los conflictos o necesidades, pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Aquellos que tienen la madurez para no solamente recibir, sino empezar a dar. En la iglesia, las necesidades del cuerpo son invitaciones al servicio. Pero en el servicio hay prioridades. Los apóstoles les dijeron, hermanos, no es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios, de orar por ustedes para servir a las mesas. Esto no significa que los pastores o los líderes de la iglesia son un clero que se ensucian si toman las mesas. No. Dios nos ha llamado a hacer de lo que sea necesario para servir a otros. Pero cuando nosotros descuidamos las prioridades de Dios para atender a todas las necesidades que hay en la familia, perdemos la prioridad del evangelio.
Entonces, ¿qué es necesario? La función del cuerpo de Cristo, cada miembro tiene que responder con sus dones y talentos sirviendo. Efesios capítulo 4 dice que Él mismo constituyó a algunos pastores, profetas, evangelistas, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para equipar a los santos para la obra del ministerio. El trabajo de un servidor, el trabajo de un pastor Roberto, es responder a las necesidades de la iglesia, equipando a la iglesia para que la iglesia pueda servir. ¿Le gusta a usted los deportes? ¿Le gusta el fútbol? ¿El fútbol, soccer o algún otro fútbol? A ninguno le gusta. ¡Wow! Lo dudo mucho. Seguro que a usted le gusta. ¿Cuántos jugadores se ocupan en un partido de fútbol? De soccer, 11. ¿Y cuántos entrenadores? Ok, usted sabe cuántos. Normalmente, por lo menos uno, ¿verdad? Hay un entrenador o más allí en las bancas diciéndole la técnica, la estrategia. Oiga, ¿por qué la iglesia tiene que ser un deporte donde se espera que el entrenador sea el único que está jugando en el partido y todo el mundo se sienta en la banca? No tiene sentido. Cristo le ha invitado a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo, a unirse a su obra, pero nos ha dado personas que nos pueden equipar a hacerlo. Los apóstoles le dicen a la congregación, es necesario de que entre ustedes Dios les revele quiénes son personas de carácter que estén dispuestas a responder a la necesidad del cuerpo. Hace un par de semanas le dije que estamos trabajando en rehacer el equipo de adoración aquí. Hermanos, de nuestra congregación aquí en el servicio español, 7 personas respondieron y otras 2 están interesadas. 9 personas. Estábamos 10. Ahí estamos. Dios está respondiendo, nos estamos levantando a servir. Pero cada uno tenemos que hacerlo. Porque nuestros niños necesitan personas que les discipulen, nuestros jóvenes, nuestro servicio de adoración, los grupos de estudio bíblico, cada sistema de nuestra iglesia va a requerir de todos nosotros. Pero para que esto funcione, tenemos primero darnos cuenta de que la necesidad es la invitación de Dios al servicio. Aquí no hay jefes, aquí hay siervos líderes. ¿Qué significa ser un líder? Tomar la iniciativa de servir. Para convertirnos en discipuladores tenemos que valorar el crecimiento, es hora de crecer, tenemos que valorar servir supliendo necesidades. Y por último, tú y yo tenemos que estar dispuestos a pasar de recibir a dar. De recibir a dar. ¿Qué trae a la iglesia? Muchos venimos porque, bueno, escucho la palabra de Dios, adoro, es mi familia espiritual. Muchos venimos porque hay algo que nos gusta, porque recibimos algo, lo cual no es malo, es bueno. Pero te prometo que en algún momento vas a encontrar algo que no te va a gustar. Un servidor, Pastor Roberto, alguien te va a decepcionar, alguien en la congregación te va a decepcionar, algún conflicto va a surgir, algún chisme se va a decir. Cuando eso suceda, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues yo me voy de la iglesia y voy a otra. Lánzate. ¿Sabes qué vas a encontrar? Lo mismo. Gente imperfecta que está luchando con su deseo de seguir a Jesús. A donde tú te vayas, no vas a encontrar la iglesia perfecta. Y seguro que tú has oído esto, ¿verdad? Si hayas la iglesia perfecta, no vayas, la vas a echar a perder. No hay iglesia perfecta. Hay iglesia que está siendo perfeccionada. Cristo quiere que nosotros le sigamos y crezcamos, maduremos y pasemos de recibir a dar. Pero ¿cómo va a suceder? A menos de que Dios cambie nuestro corazón. En este pasaje tú ves los nombres de esos 7 personas. Todos ellos son del grupo de los helenistas. En esta iglesia, hermanos, algo que me anima es esto. Dios ha llamado a los que el mundo desprecia para ser los que marquen el camino hacia adelante. Esta iglesia, 75 años en esta comunidad, antes tenía el orgullo de ser una iglesia en un suburbio, clase media, media alta, blanco. Esto era eso antes. Pero esta iglesia llamó a un inmigrante mexicano de primera generación para servir en el oficio de senior pastor. Servidor. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha escogido lo menospreciado, lo débil, para mostrar que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿será que Dios ha puesto una comunidad en español en esta iglesia? Una comunidad que es joven, una comunidad que tiene niños pequeños,
una comunidad como la nuestra para alcanzar a aquellos que esta iglesia sola no podría alcanzar. Dios nos ha puesto aquí para crecer y para dar y para ser los líderes que solamente puede Él hacer de nosotros. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios te va a usar a ti para alcanzar a aquellos que esta iglesia sin ti no podría alcanzar. Pero viene con un precio. ¿Sabes cuál es el precio? Este hombre, que después vamos a ver en Hechos capítulo 7, uno de los 7, Esteban, es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, que está sirviendo. Y el enemigo lo pone como blanco en la espalda para ser acusado, para ser maldecido, para ser desanimado, como vamos a ver la semana siguiente. Consuma su testimonio dando su vida por Jesús. Se convierte en el primer mártir de la iglesia. Cuando tú sirves a Jesús, te va a costar. ¿Qué te va a costar? Tu tiempo, tus talentos, tus tesoros. Pero eso solamente es el enganche. Te va a costar tu vida. Hacer un mártir toma un instante. Hacer un santo toma una vida. Dios quiere apartarte y santificarte para ser como Él, pero vas a tener que darle tu vida. ¿Y sabes cómo comienza? Viendo las necesidades del cuerpo y diciendo, Señor, yo no quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución. Yo quiero servirte. No tengo mucho, pero lo que tengo te doy. Con un palo, Dios abrió el mar rojo. Con unos peces y unos panes, Dios multiplicó y alimentó 5,000 y 3,000. ¿No podría ser lo mismo contigo y conmigo hoy? Dios puede hacerlo. Pero primero, tú y yo tenemos que querer. Tenemos que pasar, recibir, al dar. Voy a cerrar con esto. Las cosas saludables crecen, pero no todo lo que crece es saludable. ¿Eres saludable? ¿O eres como un cáncer que solo dice, dame, dame? El crecimiento saludable es numérico y espiritual. No solamente son los números y cuántos vienen, es cuántos vienen y cuántos nos parecemos más a Jesús. Es lo que Dios está buscando. Este crecimiento es demostrado en conversión, compromiso y comisión en obediencia a Cristo. ¿Cómo Dios va a hacerlo? Si a veces no estamos dispuestos a acercarnos. Ahora, yo entiendo, es COVID. Déjame preguntarte a los que están de este lado aquí. Los voy a poner un momentito en un lugar incómodo, hermanos. Personas que se sientan de este lado. ¿Conocen a las personas que se sientan allá atrás? ¿Todos? Más o menos. ¿Los de allá atrás conocen a las personas que se sientan aquí? Más o menos. COVID lo ha hecho bien difícil. Pero viene el día donde Dios va a decirnos, acércate. Acércate uno al otro. Cierra la brecha. Acércate, porque tú no vas a poder servir y tocar a alguien si que esa persona te toque a ti. Ahora tenemos un santuario que sienta 1,100 personas. Espacio hay, pero tiene que haberlo en nuestro corazón. Tenemos que darnos unos a otros. Déjame compartirte eso contigo. María, si puedes pasar al frente. Como iglesia hemos estado en una temporada de crecimiento y el crecimiento a veces es difícil. Nuestra hermana María, la queremos mucho, ha estado con nosotros aquí en la iglesia. ¿Cuánto tiempo, María? 8 años. 8 años. Ella trabaja en la oficina aquí con nosotros, ayudándonos con la contabilidad, todos los negocios. María ha estado 8 años creciendo aquí. Ella sirve con su esposo también en el pastorado en una iglesia cercana. Ellos sirven en el ministerio, pero Dios nos ha dado la bendición de tenerles aquí ayudándonos a crecer. María se ha estado preparando también profesionalmente en su escuela, en la universidad, estudiando negocios. Y sabíamos que en algún momento María iba a recibir una oferta de trabajo mejor de lo que pudiéramos hacer. Ese tiempo ya llegó. Pues María ha recibido una oferta de trabajo y la enviamos con gozo, pero con tristeza. Con gozo porque nos da gusto ver lo que Dios está haciendo en su vida, con tristeza porque esto abre un hueco enorme en nuestras necesidades. Pero la necesidad es la puerta de la oportunidad. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Al enviar a María y agradecerle por un trabajo bien hecho, Dios abre la oportunidad para una persona más en nuestro equipo que venga y nos apoye a llenar esta posición. ¿Quién va a ser? A lo mejor ya está aquí. Pero ayúdanos a orar y ayúdanos si sabe de alguien que tenga un trasfondo de contabilidad, de bookkeeping, de administración en la oficina. Nos encantaría platicar. Estamos contratando, pero no solo eso.
Esta mañana en el servicio en inglés, ahorita están en sus clases, están haciendo diferentes servicios. Presentamos a 11 internos que están creciendo como parte del staff y también parte del equipo administrativo, no todos internos. Y uno de ellos es un gozo enorme. Ella no es un intern, es parte de nuestro staff ya, pero es alguien a quien usted ama y a quien usted conoce. Quiero que vea cómo Dios ha estado observando su crecimiento y ahora le llama a servir en otra función. Claudia, ¿sí puede ponerse de pie? Claudia ha empezado a trabajar con nosotros en la oficina como nuestro asistente administrativo en el área de misiones y también bilingüe, y trabaja con el pastor Roberto. Entonces, Claudia es el primer equipo de DFBC en español que tenemos para servir como parte del staff. Claudia, es un honor servir con usted, Pastor Roberto y Gabriel. Gracias por la confianza y sacrificio de la familia. Cuando Claudia viene a trabajar, lunes a jueves, ¿cuánto le toma llegar aquí, Claudia? Ellos viven en Garland, hermanos. Y viene hasta acá para servir porque aquí es donde Dios la ha llamado. Gracias, hermanos. Tenemos que personas que también vienen del otro lado del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto aquí para servir. Claudia es parte de nuestro equipo ahora. Pero no solamente eso. ¿Recuerda a Josephine y Michael? Si pueden ponerse de pie. Hace un tiempo ellos compartieron su testimonio aquí. ¿Lo recuerda? El Señor los sacó de la adicción, los sacó de ser homeless y les dio un testimonio increíble. Nunca creí que fueran a ser miembros en la iglesia, pero Dios ha traído a servir y ahora van a servir con el pastor Roberto Castillo, alcanzando personas en nuestra comunidad, en el centro de embarazos de Prestonwood, diferentes ministerios que Dios está empezando a hacer. Ellos empiezan a servir como parte de nuestro liderazgo voluntario, siervos líderes. Ellos no reciben una paga, pero ellos con todo su corazón tienen su negocio y ponen de su tiempo y sus tesoros para servir al Señor. Ustedes los van a ver compartiendo el evangelio y animándonos a ser parte del equipo. No solamente eso, Pastor Roberto, se puede ponerse de pie. Hace unas semanas le compartimos que el Pastor Roberto en su rol sigue creciendo. Mucho tiempo, Pastor Roberto, su llamado principal fue enfocarse en nuestro servicio en español. Es el pastor en español de la iglesia mexicana. Esas eran las etiquetas que había. Aquí no hay iglesias hispanas. Aquí no hay iglesias anglos. Aquí el cuerpo de Cristo y somos uno. Nuestro pastor Roberto Castillo es parte del staff como cualquier otro pastor y nos va a estar ayudando no solamente a proveer dirección del ministerio en español, un servidor, él, Claudia, trabajamos juntos, somos un equipo. Porque hablamos español, Dios ha traído un equipo para crecer. Pero no solamente eso, Pastor Roberto sirve como nuestro pastor, le llamamos Missional Engagement, de alcance misionero, no solamente en nuestra Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Robert va a servir en inglés, en español, va a estar ayudándonos con cuidado pastoral y por eso estamos siendo equipo, porque las necesidades son más grandes y todos tenemos que crecer y madurar. ¿Por qué no me ayuda a dar las gracias a estos siervos que Dios ha llamado para servir a este cuerpo aquí? ¿Qué le parece? ¿Me ayuda? Adelante, no me dé pena. Bueno, gracias. Esposo de María, gracias por venir con nosotros. I want to call him Jeff, and I know he's not Jeff. I know he's James. My goodness, I'm horrible. Thank you, guys. Pueden sentarse. James, gracias por acompañarnos hoy. James, thank you so much for coming today. Maria's husband, we love you guys. We're so grateful for you. ¿Me acompaña a orar? Porque el siguiente es usted. Es tiempo de crecer. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque a pesar de los cambios y las dificultades y los retos, Señor, a veces las frustraciones de no ver las necesidades cubiertas, Señor, a pesar de todo eso, tu palabra, tu presencia, tu espíritu nos levanta y levanta siervos, líderes, Señor, que puedan hacer tu obra. Señor, todavía no hemos terminado los cambios, pero, Señor, lo más importante es que tú estás cambiando nuestra vida. Así que hoy nos rendimos a ti. Hoy te cantamos, hoy te damos, Señor, de lo mucho que hemos recibido de ti. Hemos recibido tu Hijo, hemos recibido esta vida y, Señor, te damos lo que nosotros nos damos a ti. Así que así te cantamos, Señor. Yo te pido por cada hermano y hermana que está aquí. Es tiempo de acercarse, es tiempo de responder a tu invitación, de servirte a ti. Sigue levantando un cuerpo en este lugar, Señor, donde todos tengamos un propósito. Y ese propósito sea glorificarte a ti, Señor. Existimos para ti. Así que nos rendimos a ti en canto, en diezmo, en ofrenda, en presencia, en oración, en nuestras familias, en nuestros trabajos, donde quiera que nuestro pie caiga. Allí, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.